nos hablen de problemas pulmonares crónicos. La revisión del tórax superior nos hace ver en pacientes que han tenido secuelas de tuberculosis, que tienen no solamente vasculitis, que tienen una enfermedad que se llama síndrome de Osle-Weber-Dimitri, en realidad que tiene telangiectasias, y muchos de ellos tienen este tipo de telangiectasias asociadas a malformaciones arteriovenosas, o este tipo de telangiectasias per se en el pulmón, y son causas de hemoptisis. Y si uno ve estas telangiectasias prominentes en un paciente que no encuentra la causa de su eh, hemoptisis, uno podría pensar en hacer un angiotac para poder ver alguna maraña vascular que podría justificar esa causa de su hemoptisis. Voy a pasar y ustedes me dicen si ha pasado la diapositiva. ¿Pasó la diapositiva? Sí pasó, doctor. Gracias. Tenemos acá la presencia, ya les había mostrado esto, me parece que es de la tosferina el día de ayer. En el examen físico vemos también que es importante revisar. Nosotros vemos la orofaringe, no para dar antibióticos, ¿no? Como antes o como se cree en la consulta externa. Y les digo con todo respeto, lo que yo veo en emergencia y en todos los hospitales, el manejo de las iras es totalmente caótico y es de terror. ¿Por qué? Porque no se hace un diagnóstico apropiado. Ya van a ver ustedes, la próxima semana vamos a hablar de infecciones de vías aéreas superiores, después de neumonías, después vamos a hablar de tuberculosis, después de asma, ¿ya? Y cuando empecemos a hablar de las iras, se van a dar cuenta que tenemos un enfoque muy pésimo del abordaje de las mismas. Hacemos ver o levantamos la boca a los pacientes para ver, por ejemplo, la posibilidad de que pueda tener una estrechez orofaringea de nacimiento que nos haga pensar en que pueda ser un paciente con algún trastorno favorable para el síndrome de apnea del sueño. También esto es utilizado para valorar la intubación orotraqueal por parte de anestesiología. Se llama la clasificación de Mallampati. Y la clasificación de Mallampati es uno cuando tú abres la boca y se ve toda la estructura de la orofaringe, pilar anterior, pilar posterior, la úvula y la base de la lengua, como se ve en ese pequeño gráfico que lo tenemos, y va graduándose hasta el grado 4, donde tú le pides al paciente que diga A sin bajalenguas, y el paciente no vemos ni siquiera el inicio de la úvula. Entonces, ese cuello, esa orofaringe, será clase 4, que será un paciente, en el caso de que tú estés estudiando una síndrome de apnea del sueño, altamente predictivo de que este paciente pueda tener uno de los factores para SAO, síndrome de apnea del sueño. Lo mismo que la distancia tiro-mentoniana, que debería ser como mínimo de 3 a 4 traveses de dedo, y algunos alcanzan a menos de 3 traveses de dedo, y eso ya nos hace pensar en cuello corto o laringe anterior. También nos importa ver en la consulta externa con este espéculo cómo están los cornetes. Hoy en día, tan importantes mecanismos de defensa que suelen estar obstruyendo en las narices de los cochabambinos en el casi 100% por los cambios abruptos de temperatura, la contaminación atmosférica, y si se asocia a una rinitis inflamatoria postviral o una rinitis no alérgica, vasomotora o alérgica, al final de cuentas, la situación se complica y nos volvemos respiradores bucales, y ahí viene todo un círculo de periplo de consultas de cuando nosotros más o menos abordamos el asunto de hipertrofia de los cornetes sin cirugía, ¿no? Entonces ya vamos viendo y dando solución a los síntomas del paciente. Es importante verificar esto. Lo mismo que es importante, se está compartiendo, espero que se esté compartiendo, si no me dicen no, la verificación de la distancia de la nariz, ¿ya? De la nariz hacia la parte nasal, la distancia que tiene que ser igual de esa punta de la nariz hacia el mentón.
equidistancia, ¿no? Eso es unas facies más o menos adecuadas, donde nosotros podemos ver en algunos niños que tienen micrognatia, que favorece a la posibilidad también de que el paciente sea pasible a ser roncópata y apneico. Entonces nosotros hacemos una revisión de la orofaringe y vemos todas estas estructuras, pero no para dar antibióticos. Úvula, hay paladar anterior, atrás el paladar posterior, las amígdalas palatinas levemente crecidas, una faringe folicular, ¿de acuerdo? Esto es lo normal, pero en situaciones tenemos hipertrofia de las amígdalas, megaúvula, Malampati grado 3 4, ¿ok? Una lengua que, ya van a ver ustedes, está con la impronta de la arcada dentaria, es decir, una lengua grande para una apertura bucal pequeña, donde nos hace pensar que hay estas dismorfias que favorecen que el flujo en la noche, o sobre todo la resistencia al flujo respiratorio nasobucal, sea turbulento y favorece eso a que el paciente tenga la probabilidad de apnea del sueño. La sobreposición de la demasiada sobreposición de la arcada dentaria sobre la arcada superior e inferior versus inferior también es otra situación a verificar, lo mismo que la retrognatia, donde el nacium, que es la punta aquí, donde inicia la nariz en perfil, está en no igualdad, está en una línea totalmente asimétrica con retroceso o, digamos, una natium, una punta de la maxilar inferior hacia atrás, y eso nos habla de retrognatia, ¿ok? Que esto también, si uno se traduce en la vía aérea orofaringia, va a tener más posibilidades de ser colapsable. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de apneas del sueño. Acá vemos otra situación donde algunos pacientes tienen colapso inspiratorio nasal por algunas enfermedades cartilaginosas, en el síndrome de Wegener, etcétera, etcétera. Pero es importante también en neumología, porque así lo vamos viendo, aparte de palpar, digamos, adenopatías, de ver ingurgitación yugular, es importante medir el perímetro cervical. El perímetro cervical también es un predictor de que una persona pueda tener SAOS o AOS, síndrome de apneas del sueño. Y si nosotros medimos a nivel del cartílago tiroides y es de más de 40 centímetros en la mujer o más de 43 centímetros en el hombre, estamos ante la probabilidad, porque se suma, de que este paciente tenga colapsabilidad hipofaringia y pueda ser pasible a tener apneas del sueño. Vamos viendo otra situación, perdón, y vamos a pasar ahora a una sala de emergencia, donde vamos a ver en la inspección siempre cómo a veces llegan los pacientes y cuando no hay cirujano de tórax, no hay cirujano, el neumólogo, el internista tiene que saber qué pasa acá. A ver si se ve bien. Ahí vamos. Pregunto a la sala, ¿qué les impresiona ese movimiento? Voy a bajar el volumen mientras sigo proyectando. El que sabe qué es, me dice, bueno. ¿Alguien sabe lo que es eso? Chicos,
Eso es el bullet costal, ¿ya? Es una respiración donde es paradójica. Miércoles, miren, el movimiento inspiratorio hace totalmente asincrónico con el resto del hemitórax. En vez de expandirse, este hemitórax se deprime o se deprime en todo caso, y eso se presenta cuando hay un locoto empieza a chocar, a correr y se choca con autos o se choca con lo que sea, un trauma cerrado de tórax, con fracturas costales, 3 o 5 más fracturas costales en la misma dirección, es decir, que estén en el mismo plano. Eso ya va a producir alteración del movimiento torácico, quiero decir, y va a producir esto que se llama bullet costal. Y a este paciente, si no lo intubas y lo ventilas, haces lo que se llama fijación interna, es decir, una adecuada ventilación, va a terminar produciendo distrés respiratorio, ¿ya? Y va a terminar mal, ¿no? Este paciente, una vez que hagas el soporte ventilatorio para estabilizar correctamente el movimiento torácico, vas a entrar a hacer una reparación de las costillas, ¿de acuerdo? Entonces esto es bullet costal. Tenemos otra visualización acá de lo que llamamos síndrome de vena cava superior, que algunas veces se ve, donde tenemos un tumor que está comprimiendo la vena cava superior, o también puede confluir el yúgulo subclavio, el confluente yúgulo subclavio, ¿ya? Y va a producir una ingurgitación yugular no colapsable, plétoras facial, unas facies abotagada, ¿ya? Con una ingurgitación yugular y una circulación venosa superior del tórax prominente. Esto nos hace pensar, junto con una imagen en el lóbulo superior de masa radiológica, en un tumor de vena cava superior o un síndrome de vena cava superior. En la anamnesis también es importante hablar de todo lo que hemos hablado, enfermedad actual, todo lo que significa antecedentes laborales, síntomas relacionados con el trabajo, en el asma ocupacional, síntomas relacionados con hábitos tóxicos, es decir, si fuma o vapea, que es importante mencionarlo ahora, qué medicamentos toma el paciente, no olvidar que hay algunos medicamentos que pueden empeorar situaciones clínicas o desarrollar enfermedades, por ejemplo, fibrosantes del pulmón, como la amiodarona, como la nitrofurantoína, que son muy frecuentemente utilizados en nuestro medio, o el asma por medicamentos. Un paciente que tenía un asma intermitente o una hiperreactividad bronquial puede empezar a presentar asma clínico por el uso de propanolol, porque dijo que su endocrinólogo le dijo que tenía hipertiroidismo, o el cardiólogo le dio por una arritmia bisoprolol. Estos pacientes pueden desarrollar asma, y si no se hace la indagación, pues va a seguir los síntomas. Lo mismo a veces ocurre en el glaucoma, donde tenemos que utilizar medicamentos para bajar la presión intraocular, por ejemplo el timolol, que no se pregunta habitualmente si tiene glaucoma el paciente, qué usa, y solamente cambiando, pidiéndole a su oftalmólogo que haga una modificación de su terapéutica para el glaucoma, podemos mejorar sus síntomas. Es importante preguntar el número de cigarrillos y los años fumados. El número de paquetes al día por los años reales fumados dan el índice de pack years. Y ya después, cuando hablemos de EPOC y de cáncer, vamos a sacar el índice de tabaquismo, que es importante. Y se dice ex tabaquista, aquel que ha dejado de fumar más de 10 años, porque el riesgo está latente todavía de desarrollar no solo posibilidades de neoplasia, sino EPOC, muchos años después de que el paciente ha dejado de fumar. Una enfermedad tramposa, la EPOC. Hay que preguntar a nuestros pacientes enfermedades previas. Tuvo tuberculosis, ¿no? Dejar de estigmatizar esta cosa. ¿Dónde tuvo? ¿Cuándo tuvo? ¿Cuánto tiempo hizo el tratamiento? ¿Cómo salió al momento del alta? ¿Tiene la ficha epidemiológica de ese su tratamiento? ¿Ya? ¿Terminó el tratamiento? Antecedentes de algunas enfermedades hereditarias, familiares,
como por ejemplo la fibrosis quística, que afortunadamente no es frecuente en nuestro medio, el déficit de alfa-1 antitipsina, tampoco es muy frecuente, pero hay que ir investigándolo, cada vez más se detecta, presencia de asma, presencia de otras enfermedades en la familia como tuberculosis, VIH, preguntar todos estos datos como si el paciente tiene, lo que les mencioné ayer, excesiva somnolencia diurna, si ronca, generalmente eso se hace con el cónyuge, viajes recientes, etcétera, etcétera. Eso hace todo lo que podemos armar el rompecabezas diagnóstico. Otra cosa que es importante es ver si el paciente ha estado expuesto a biomasa. La exposición a biomasa en Latinoamérica es frecuente. En Bolivia era muy frecuente, pero sigue siendo que se presenta habitualmente en las mujeres que cocinan con humo de leña. Hay personas en el Valle Alto, en el trópico, que siguen cocinando en humo de leña, ¿ya? Y ni hablar de lo que estamos expuestos en algunas temporadas, mucha gente al chaqueo, ni hablar a las horas que sumadas están coando la gente, ¿verdad? Los primeros viernes. Y si hablamos ahí también del aire contaminado en Cochabamba, son cosas y factores que debemos preguntar. Y cuando se habla de EPOC por humo de leña, tenemos que preguntar que la exposición por encima de 200 horas, ¿no? De exposición a humo de leña te hace pasible a tener la probabilidad de EPOC por humo de leña. Número de años cocinando con humo de leña multiplicado por el número de horas que se cocina al día. Si es más de 200, ya está. Entonces, humo de leña, y aquí pongo a pasarles lo que se hace cada primer viernes con este tributo supuestamente a la Pachamama, y que se olvida de lo que puede significar para la vía respiratoria, no de estos individuos solamente, de los niños que están ahí, y no sé si se han dado cuenta, algunos primeros viernes, toda la ciudad está oliendo a esto. Una vez que tú has hecho todo esto, tú tienes que enunciar un posible diagnóstico de funcionalidad, si el paciente está con insuficiencia respiratoria aguda, crónica agudizada o crónica. Son tres tipos de insuficiencia. Pero los síndromes son todos estos que deberíamos tender a hacerlo para poder estar en la ruta correcta del abordaje correcto de una enfermedad pulmonar. Voy a parar acá y les voy a decir que con tristeza veo que para muchos ser neumólogo es poner oxígeno, dar antibióticos, corticoides y nebulizaciones con salbutamol. Y hay unos epítetos que yo podría enunciar que no es así. Ustedes están desubicados. La gente anda desubicada. ¿Por qué? Porque no tiene un abordaje correcto, y quien lo ve soy yo. Y los neumólogos que después de meses o años, semanas, que si tú quieres, de que algún colega o ustedes mismos cuando empiezan a ejercer la práctica de la medicina, dice la abuelita, doctor, ese doctor ni resfrío sabe tratar. Y tiene razón porque les dan antibióticos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces hay que tener este abordaje, y esto me estoy tomando casi 3 clases para justamente hablar de los síndromes. Síndrome de condensación, síndrome intersticial, síndrome de atelectasia pulmonar, no es atelectasia, atelectasia, síndrome de derrame pleural, síndrome de neumotórax, síndrome bronquial obstructivo. Y aquí les voy a poner en offside que el síndrome del mediastínico, que eso se ve, y la mente ve lo que sabe, ¿verdad? El ojo ve lo que la mente sabe. Síndrome de rarefacción pulmonar, ahí también les entro a jugar medio raro porque no es frecuente. Síndrome de apneas obstructivas del sueño, síndrome vascular. Entonces ahí ya está. Si nosotros tuviéramos la orientación y el tiempito que nos debemos dar para preguntar, para revisar a nuestros pacientes, y no estar en esa vorágine de médico deprisa, ¿no? El médico patético, el médico que es una calamidad ir a prisa y no saber dónde está ubicado. Entonces se va a poder hacer las cosas de la forma más correcta posible. Y esto es importante, el síndrome constitucional o consultivo,
que tiene que ver con muchas enfermedades, dos importantes. El síndrome, que es con síntomas B, que habitualmente puede estar presente en trastornos linfoproliferativos, causas malignas, pero ojo, baja de peso, astenia y anorexia, con la presencia de tos crónica. Estamos presentando un síndrome constitucional y si tiene tos crónica, ya estamos viendo la probabilidad de que pueda tratarse de una tuberculosis presuntiva, ¿ok? Y es fundamental preguntar esto y eso ver si hay fiebre, diaforesis o sudoración nocturna, cuánto ha bajado de peso, y ahí empezamos con esto. ¿Qué tiene tu paciente? Síndrome constitucional o síndrome consuntivo, ¿ok? Tuberculosis presuntiva. Bien, vamos entonces a la auscultación de tórax y nosotros vamos haciendo sistemáticamente la auscultación de tórax y debemos hacer hemitórax por hemitórax o hacer esta secuencia, pero no hacer, esto en la práctica lo vemos, como yo veo, respire rápido, no, 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 paciente, primero, respira por la nariz y, como les he dicho, está bien que respiren por la nariz, pero para la auscultación tiene que ser con la boca entreabierta, respire hondo, pausado y profundo, no rápido. No sé quién les dice rápido, porque el rápido no va a encontrar nada, el paciente va a hiperventilar y va a entrar, se va a cansar, no les va a colaborar mucho. Entonces vayan bien con hondo, pausado y profundo y hagan pausa. Si tienen dudas, hagan pausa y pídanle que respire con la boca entreabierta nuevamente. Habitualmente se dice que tienes que ir en esta secuencia en tórax anterior y en tórax posterior. Primero de un lado, hacia arriba, interescapular en la zona media, zona 2, vas bajando al 3, al otro lado, y así sucesivamente dejando el 6 y el 7 en las bases pulmonares. Pero no hacerlo a lo motoquero, ¿no? Porque lo motoquero es motoquero, eso es mediocridad. ¿Qué tienes que auscultar? Los ruidos vesiculares, broncovesiculares y laringotraqueales, que idealmente tienen que graficarse en un tiempo inspiratorio más largo y expiratorio supuestamente corto. Una relación 3:1, por ejemplo, será en el murmullo vesicular, donde se ausculta habitualmente en todas las zonas que hemos auscultado, excepto adelante, en la zona external y atrás, interescapular. Todo lo demás es vesicular. El bronco vesicular se ausculta habitualmente en la zona media, para external, y también interescapular posterior, donde la relación IE ya no es tan 3:1, sino casi 2:1. ¿Ok? Dos tiempos inspiratorios, el tiempo de inspiración y expiración. Y arriba, en el hueco supraesternal, la respiración laringotraqueal, donde es más ruidosa, digamos, la respiración, y los tiempos son 1:1 en ese gráfico que se ve a la derecha. Ahí estamos auscultando, digamos, la zona paraesternal, donde tendremos que tener un murmullo así se llama, broncovesicular, que se parece al tono del murmullo vesicular, pero los tiempos varían. No es una relación 1:3, es 1:2. Vamos a ir a algo de historia. Laennec, en 1819, empezó a describir los ruidos adventicios, ¿verdad? Y lo puso en esto que llamamos rales húmedos o crepitaciones, rales mucosos o gargallosos o sí, es sí, gargulament, algo así. Rales secos, sonoros o roncus, ¿ok? Rales sibilantes o sibilantes simplemente. Entonces, crepitante o grosos, bullas o craques. O sea, todo una, digamos, semántica que en el tiempo actual confunde. Y esta escuela francesa se ha transmitido a México y la Argentina y a veces nos confunde. Decir crepitante, decir rales y decir crépitos en la actual semiología es lo mismo.
No me digas estertores crepitantes porque estás siendo redundante. Esto es de antes, ¿me entiendes? ¿Cómo así, doctor? Así, tal cual. Entonces, la American Thoracic Society, un reporte, hace años ya, me parece que son más de 10 al 15, actualizó los ruidos y empezó a cambiar, ¿no? De acuerdo a la denominación de la ENEC, ¿no? Colocando los crackles, llaman los americanos a los estertores, a esa crepitación que se ausculta cuando tú tocas el cabello y haces y lo pones hacia tu oreja, ¿no? Ese crepitante. Son crepitantes gruesos, finos. Y son sibilantes y roncos. Y para de contar. ¿Y de acuerdo a qué vas a este, clasificarlos? De acuerdo a la intensidad de los ruidos, ¿no es así? Y es importante que su docente de semiología y conmigo las veces que pueda, los voy a transmitir siempre qué es un crepitante, qué es un ronco, qué es una sibilancia, dónde se encuentran, qué es un frote, qué es un soplo tubárico, qué es un soplo pleurítico, ¿ok? Y los crepitantes actualmente, caballeros, se dividen más que finos, secos, húmedos, etc. En el momento de la auscultación inspiratoria, si son en la inspiración y expiración, si son al principio de la inspiración, despegamiento inicial de la unidad bronquioalveolar o al final de la inspiración. ¿Por qué eso? Porque es inteligente, ya que si yo escucho inspi y expiratorios crépitos, habitualmente estoy en infecciones de bronquiectasias, ¿ya? O en la resolución de una neumonía. Si escucho crépitos al principio de la inspiración, ¿ya? Estoy hablando tempranamente de bronquiectasias y EPOC. Pero si estoy escuchando al final del tiempo inspiratorio los crépitos, estoy despegando secreciones. ¿Qué secreciones? Puede ser exudado, pus, puede ser sangre, puede ser edema proteináceo, ¿ok? O líquido mismo del edema hidrostático, del edema pulmonar, que está despegando el alveolo, ¿ya? Al final de la inspiración, y esos crépitos nos hablan de relleno alveolar. Eso habla de enfermedad del alveolo, no broncoalveolar, alveolar. Y ya les estoy más o menos diciendo qué podemos tener. Ahora, si son crépitos de tipo scratch o cremallera, ya los scratch, esos son característicos de la fibrosis pulmonar panalizada. Entonces, con que esta partecita lo tengan claro para saber en qué momento del ciclo inspiratorio o expiratorio encuentras los crépitos, ya vas a ir a orientarte dónde puede estar la patología. Entonces, hablamos de un ruido anormal o también llamado adventicio, ausencia de ruidos, por ejemplo, neumotórax, ausencia de ruidos, pero también derrame pleural o atelectasia, ruidos disminuidos, sobre todo derrame pleural no masivo y atelectasia no total, roncus, bronquitis, bronquitis aguda o crónica. Roncus y sibilantes forman parte del síndrome bronquial obstructivo. Sibilantes son esos sonidos de tono alto, ya que su nombre lo dice, son como silbidos aleatorios, difusos, es decir, donde pongas el estetoscopio vas a encontrar sibilantes que se encuentran en las enfermedades como el asma, estas cosas que están pasando esta temporada en Cocha, que son las bronquitis obstructivas postvirales, ¿no? Por un rinovirus, por una influenza, por virus, básicamente, o asma que se agudiza. Y crépitos, ya les he dicho crépitos, y el frote pleural, que es característica de una pleuritis que habitualmente todavía no tiene un gran derrame pleural y que empieza a frotar y después va desapareciendo porque empieza a efusionar líquido pleural. Les voy a pasar una diapo donde estamos viendo en los momentos de la inspiración. Como sabemos, tenemos 17 ramificaciones de bronquios hasta llegar a la unidad bronquiolo-alveolar. Cuando llegamos a la unidad bronquiolo-alveolar, el bronquiolo terminal, empiezan ya a haber algunas zonas que pueden haber intercambio de gases en el asino pulmonar. Si los crépitos encontramos al principio de la inspiración o protoinspiratorios, la enfermedad va a ser de los bronquiolos respiratorios, ¿no?
Si encontramos a la mitad, que habitualmente no vienen solos, vamos a decir que también son de los bronquiolos respiratorios, y si se acompaña al final de la inspiración de despegamiento o crépitos, son enfermedades de relleno del alveolo, y ahí está neumonía, edema pulmonar, ahí está hemorragia alveolar y estrés respiratorio agudo. Entonces es importante tiempear. ¿Sabes qué se llama eso? Timing. El timing es claro. Y el timing no lo van a tener ustedes si están volando como motoqueros y se están estrellando con diagnósticos que no les hace pisar en tierra semiológica. Por último, voy a empezar a hablar de esta revisión de los fundamentals de la auscultación pulmonar, una revisión de la New England Journal que fue actualizada justamente en una gran revisión maravillosa, donde se habla justamente desde Hipócrates, la ENEC 1816 y toda la historia de los rales, crackles, los americanos llaman crackles, nosotros debemos llamar estertores. Si dices estertores o crépitos, the same, lo mismo en quechua campis quiquillanta. Y vamos revisando, bueno, mis alumnos de práctica, espero tener y reunirnos en algún momento que tenga tiempo para hacerles escuchar los ruidos, ¿no? ¿Qué es un estridor? ¿Cómo lo tienes que escuchar? ¿Que habla de qué? De alteración de la vía aérea superior, que puede ser inflamación, estenosis, traqueal, por ejemplo, laringia. Después tenemos sibilancias, las sibilancias monofónicas, localizadas, o las polifónicas, aleatorias, difusas, del asma o de la EPOC, o de la bronquiolitis. Los roncus están acompañados a las sibilancias, pero son de tono un poco más alto y en hercios, ¿no? Y, escuchen bien, tiene asociación sobre todo en la inspiración, o sea que puede haber en la inspiración roncus y en la expiración sibilante, síndrome bronquial obstructivo. Ruidos traqueales normales, ruidos vesiculares normales, ruidos broncovesiculares normales. Aquí están los finos crepitantes, los gruesos crepitantes, el frote pleural y esta terminología que cada vez que puedo les ando jeringando a mis reci y a mis internos, que son los squawk. Los squawk significa graznido de ave y que viene del unos pitidos inspiratorios, ¿ya? Que parece que hubiera un ave chillando por ahí, ¿no? Es una gaviota, no sabemos explicar gaviotas, lo he escuchado yo, pero no todos, pero se parece a eso, que es simplemente un sonido inspi o expiratorio característico de la bronquiolitis, que tiene su frecuencia, que tiene su duración, perdón, y que está muchas veces precediendo o anticipándose a crépitos finos de lo que ahora estamos viendo en niños, la bronconeumonía, o sea, las neumonías atípicas con compromiso bronquial que son por virus, rinovirus, enterovirus estoy viendo, influenza estoy viendo, ¿ya? Y ahí está, son casi todos atípicos virales. Sin embargo, los antibióticos disparo fácil por todos lados. Entonces ahí tienes los squawk, que son esto, que es el graznido de ave y que tenemos que tener presente generalmente en patología de bronquiolitis, pero cuidado, también en algunos casos en la neumonitis por hipersensibilidad, que se ausculta a la parte media de la inspiración. ¿Ok? Algo así. Muy bien, caballeros. Voy a empezar. ¿Se está viendo, chicos? Por favor, me dicen si se está viendo. Hello. Yo entusiasmado y por ahí no se está viendo nada. Yo les voy a pasar todas estas diapos porque son para ustedes, para que estudien, sea complemento de su estudio, ¿ya? Solamente quiero que interactúen conmigo, que no me tomen de tonto. Díganme si se está escuchando. ¿Se está No, viendo bien? doctor, pero no el video. Doctor, no se escucha. Lo anterior se vio donde se veía la gaviotita, es decir, ¿esto se vio? Sí, doctor, eso sí. Ah, ya, maravilloso. Me estoy asustando, pues.
Entonces lo voy a hacer amplificado y vamos a ver este pequeño video, ¿de acuerdo? Cualquier cosa me dicen, no se está viendo, doctor, me paran. Doctor, disculpe, se escuchaba pero no se ve nada. ¿Se está viendo o no se ve? No, No se doctor. ve, está todo ¿No se ve? negro. No se Ya lo ve, voy a doctor. poner en pantalla chiquita. Ahí sí se ve y se escucha. Ahí sí se ve y se escucha. Sí, doctor, ahora sí. Si ustedes saben distinguir entre un estridor, un ronco, una sibilancia, y qué es un crépito, ¿ya? Voy a ser feliz, porque se está perdiendo esto, que no es clásico, es necesario para poder empezar a ejercer la medicina. Y tenemos acá síndromes, ¿no? Síndrome de condensación, donde tenemos el IPPA, inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Es lo que historia de la medicina? No, señores. Es lo que debemos hacer en todo paciente. ¿Y por qué no lo hace el doctor? Porque estamos vapuleados en esta medicina socialista, donde la cantidad importa más que la calidad, ¿entiende? Donde los papeles importan más que lo real, donde la burocracia es cáncer, donde ustedes están más perdidos con todo esto que escuchar al docente estas cosas que son fundamentales. Pero igual hay que seguir, son adaptaciones, ustedes son inteligentes y deben saber que el síndrome de condensación en la inspección puede haber una expansión disminuida en la zona de la condensación, le dices que diga 33 y las vibraciones vocales en esa neumonía estarán aumentadas, percutes y hay matidez o submatidez y hay unos crépitos de inicio, ¿no? Al principio de la inspiración, después aparece soplo tubárico, que el soplo se ausculta en inspiración, pasa la condensación de el verdadero hepatización roja y gris y empieza la resolución y vuelven a aparecer los crepitantes de resolución inspiratorios. El derrame pleural empieza con, obviamente, toda la sintomatología, pero el emitórax suele tener disminución de la expansión, donde suele haber, si es masivo, abombamiento, suele haber disminución o abolición, si es masivo, del derrame de las vibraciones vocales, no transmite al borde interno de tus manos la vibración de cuando dices 33, ¿no ve? La percusión suele tener mate y encima del derrame a veces tenemos un soplo pleurítico que es expiratorio y que después empieza a ver la disminución del murmullo vesicular. El neumotórax, a diferencia del derrame pleural, tenemos las vibraciones vocales completamente abolidas y a la percusión, ahí está, la hipersonoridad, pom, 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 ¿ya? No es timpanismo, timpanismo se define más para abdomen. Hipersonoridad
y el murmullo vesicular abolido. En la obstrucción bronquial difusa, asma, EPOC, todas estas bronquitis obstructivas virales, tenemos, según la inspección, según la severidad, tenemos que ver todo lo que es uso de músculos accesorios, palpación suele ser normal, tenemos a la percusión hipersonoridad, si están sobredistendidos, roncos, inspiratorios y sibilancias aleatorias, difusas, polifónicas. Y la telectasia, la retracción de uno de los emisoras de la tráquea, siempre y cuando seas observador, se puede ver disminución de la expansión, vibraciones vocales disminuidas, con una matidez o submatidez o normal a la percusión y el murmullo vesicular disminuido. ¿Qué diferencia la telectasia a la condensación? Tenemos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales en la telectasia están abolidas. En cambio, la única que aumenta es la condensación, ¿no? Lo sientes acá el 33 vibrante. Bueno, caballeros, hasta acá quería presentarles. Mañana tenemos clases y le voy a pedir a Jay que también pasemos esto de esta misma situación. Después les voy a ir pasando a través de Jay todas mis diapositivas. Eso no significa que no estén presentes. Eso significa que yo quiero que se complementen para que no se aplacen el examen, ¿ya? Y que les dé la capacidad de poder estudiar bien. Espero encontrar los mismos 24, porque como les dije, esto no es nuevo para mí, cada vez van mermando. No sé si no lo estamos haciendo bien, no sé si es abusivo, no sé pues, pero cada vez los principios, al principio de la rotación, por ejemplo, vienen con mucha ansiedad todos, y después se dan cuenta cómo es la medicina y parece que van abandonando. No sé, pues, ¿quiénes se quedarán? Los que tienen mucha pasión por lo que va a ser el resto de sus vidas, la vida de la medicina. Y háganos quedar bien, ¿eh? Porque nosotros estamos queriendo hacer quedar bien a nuestros profesores, y eso sabes desde cuándo viene, desde Hipócrates, la mayéutica, la reflexión, toda esta charla. No se puede aprender medicina autodidácticamente y creerse que lo sabes, ¿no? Y no interactuar con tu entorno, porque si no, vas a ser un médico aislado, un narciso, y que no vas a ser parte de la solución, sino del problema. Les duela o no les duela, esa es la realidad. Chicos, ¿alguna pregunta? Esta es la parte introductoria, síntomas, signos, síndromes. Mañana vamos a hablar radiografía, tomo estudios complementarios, broncoscopía, pruebas de función pulmonar rápido, ¿no? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que nos ayudan a hacer el diagnóstico? Cada vez hay más, pero no es el laboratorio el que me define definitivamente una terapia. Por ejemplo, ahora acabo de ver un paciente con una tos postviral, esas toses secas que están después de un virus, que están 2 a 4 semanas tosiendo, que generalmente es rinosinusitis, ¿ya? Con componente bronquial hiperreactivo, y que me sale un laboratorio una procalcitonina de 10, un biomarcador de infección bacteriana. 10 es sepsis. ¿Tú crees que voy a dar antibióticos? Viéndolo al paciente sin fiebre, sin nada, antibióticos porque la procalcitonina está alta. No, 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 no. Soy médico que trata paciente, ve paciente, y laboratorio me ayuda a confirmar. Puede que el laboratorio se equivocó, ¿verdad? Eso en una de las pequeñas cosas que nos diferencia del que hace bien, del que tiene pacientes, del que forma parte del problema y cree que sabe. O el síndrome del producto terminado. ¿Cuál es el síndrome del producto terminado? El doctor que ya lo sabe todo y cree que no se debe seguir avanzando. O el doctor que es inexpugnable, ¿no? El dinosaurio. También he sido como ustedes, chicos, y sé que hay cosas que nos ayudan muchísimo, como la inteligencia artificial, pero medicina no es fútbol. Medicina tienes que ir avanzando paso a paso. Esto es una maratón para toda la vida y por eso nos hace diferente. Un gran abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas